Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta mañana y a los amigos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y le invito a tener una palabra de oración con usted, amado hermano, para que Dios de esta manera pueda hablar a nuestra vida conforme a la necesidad que existe espiritualmente en nuestros cuerpos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das del consejo de tu palabra. Dios mío, esperando de ti las más ricas bendiciones, que tú a través de ella sanes, libertes y edifiques al ser humano conforme a tu voluntad, Señor. Bendita es tu palabra, Dios mío, que causa el efecto para el cual usted la envía en esta preciosa mañana y tarde hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana y tarde vamos a estar ministrando bajo el tema la sombra de Dios presente en la vida de sus siervos. Para esto vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16. Honramos la palabra de Dios leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al Señor. En el verso 12, amados hermanos, nosotros encontramos bendiciones de Dios muy ricas. Dice, ¿no? En el verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. El acontecimiento que tuvo lugar entre Pedro y Ananías con su mujer Safira, pretendiendo engañar a Pedro, pero ellos ignoraban que este era un verdadero hombre de Dios llamado para servirle. Primero, este suceso involucró a Dios directamente, produciendo en la vida de toda la multitud la fe y la convicción de su pueblo en que Él estaba presente y respaldaba a su siervo Pedro y a los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estaban unánimes, es decir, camaradería, compañerismo, amistad y respeto. Donde está Dios siempre existe esta clase de ambiente, un compañerismo, amistad, respeto y camaradería. Esto es lo que se manifestaba cuando Dios está presente en nuestra vida. Es lo que se debe de manifestar y portar para bendición de la gente. Y si no hay estas manifestaciones, significa que lastimosamente Dios no está presente en la vida de nadie, que solo es un acto religioso, es algo común,
sería de esta manera el reunirse y que Dios no esté ahí presente. No puede suceder nada bueno. Solo es un acto más de religión donde muchos se congregan a cantar, a gritar, a hacer cosas, pero Dios no está ahí. Porque vamos a ver más adelante, cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay evidencia, manifestaciones de Dios, que dan a entender que su presencia está en aquel lugar. El verso 13 dice: de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, dice. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estos? Los demás eran los legalistas, aquellos que no creen en las manifestaciones, como hoy en día. Hay personas que no creen en los milagros, que ya esos ya pasaron, que fue en el tiempo de Jesús. ¿Cuáles eran estos? Los maestros falsos, aquellos que tenían su propia ideología, su propia creencia de que Dios tiene que manifestarse de acuerdo a sus convicciones. Los fariseos, los saduceos, aquellos que estaban ahí también, que ponen reglas y estatutos de hombres que solo le convienen a ellos. Estos a su vez proclaman acerca de estos proclaman y sabían que se les iba a dañar el negocio, por eso no estaban de acuerdo con Pedro. Ellos ponían 12 arcas de recaudación de ofrenda en el pórtico de Salomón, en el patio que le pertenecía a los gentiles, para que ellos pudieran ofrendar. Y ellos sabían que a través de los milagros, como habían muchos enfermos, paralíticos, que se sentaban en la entrada del pórtico de Salomón a pedir limosna, y la gente por piedad, unos daban, otros no daban, pero tenían el deber y la obligación de ofrendar. Ya una vez que Dios a través de Pedro hacía estos milagros, a ellos se les dañaba el gran comercio de dinero que tenían. Y por esto estos se oponían a los milagros de Dios. Se les dañaba la fiesta, en otras palabras. En el verso 14 dice que aumentaban más en gran número, así como hombres y mujeres. Aquí Dios nos enseña algo maravilloso. Qué importante es la mujer en la obra del Señor. Dios siempre resalta la importancia de la mujer en su obra por muchas razones. Por ejemplo, nosotros podemos ver mujeres como Marta, Ruth, Dorca, Esther, Eunice, la abuela de Timoteo. La mujer de Dios tiene un corazón como el de Dios. Sabe amar, sabe querer, sabe cuidar, sabe proteger y sabe entender. Y la mujer es más arriesgada en este sentido, por decirlo así, y decidida para servirle al Señor. No presenta muchas excusas como nosotros los hombres, que por nuestro hogar, que por nuestro trabajo, que por esto y muchas razones le ponemos a Dios pero para no servirle. La mujer no, la mujer es más solícita hasta en este punto por naturaleza. La mujer siempre está dispuesta a servirle al Señor en este amor que da afecto y que tiene compasión. En el verso 15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí tenemos que entender algo, su sombra. ¿De quién era esta sombra? Veamos Salmos capítulo 125, capítulo 121, verso 5. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mire, por naturaleza, cuando usted camina y sale el sol, usted siempre va a ver la sombra a mano derecha. Pero la sombra que usted lo cubre y lo guía, lo guarda y lo protege, es la sombra de Dios.
La sombra que tiene que dar las evidencias y manifestaciones que Él es su respaldo. Esto nos enseña que es nuestro compañero. Cuando la sombra de Dios está con nosotros, es nuestro compañero. Un compañero es alguien de confianza, de tu confianza personal, que siempre anda contigo, que es tu amigo y es tu confidente. Así es Dios cuando es tu sombra. Por eso Pedro podía hacer estas maravillas y prodigios a través de la sombra de Dios, porque fue un instrumento en las manos del Señor para hacer las maravillas que Dios tiene para cada ser humano. Dios dice que es tu guardador. Guardador es alguien confiable, que no te traiciona jamás, que te cuida las espaldas. Aunque tú lo traiciones, Él se mantiene fiel en esta amistad sincera. Este es el caso que encontramos de Judas y Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo conocía de antemano que este jovencito lo iba a traicionar. Pero Jesús, como es fiel y leal a sus principios y a su amor y a la amistad que tenía con Judas, porque durante 3 años anduvo con él, y Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, pero Jesús nunca traicionó la amistad sincera con este hombre. Jesús conocía que lo iba a traicionar, pero su amor y su amistad permaneció de parte de Jesús intacta. Isaías capítulo 49, verso 2 dice ahí: me cubrió con la sombra de su mano. Este hombre también, un gran hombre de Dios, amigo y compañero del Espíritu Santo, Dios lo cubría con su sombra y lo guardaba y lo protegía. Dios estaba con Pedro, permanecía en un compañerismo con Pedro, sellando sus promesas. La fidelidad de Dios es un cumplimiento de la fidelidad de sus promesas para su siervo, cuando por supuesto estos andan en obediencia, en temor, en amor y reverencia a Dios y hacia su santa y bendita palabra. En Hechos capítulo 1, verso 8, Dios le da la promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Mire, Pedro era un hombre natural, un hombre que no podía hacer absolutamente nada, mientras no tuvo la compañía, la cobertura de Dios, la amistad de Dios y el compañerismo del Señor. Este es un caso que nos muestra la Biblia también en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20 al 21, cuando Eliseo muere. Dice la Biblia que después de un tiempo ya el hombre se había desintegrado, solo sus huesos quedaban. Dice que después de un buen tiempo tiraron un cadáver ahí, y que este cadáver cayó encima de los huesos de Eliseo, y este hombre cobró vida, volvió a la vida. Ahora nosotros sabemos y conocemos que ningún hueso tiene poder, pero este acto sucedió porque Dios en su soberanía quiso enseñar al pueblo de Israel que Él aún después de muerto respalda a su siervo, que aún después de muerto Dios es fiel a su palabra, a la amistad estrecha y relacionada que tiene con cada uno de sus hijos, cuando han servido y sirven fielmente en el ministerio para el cual Él los ha llamado. Y así es Dios, y por eso Dios le demostró su fidelidad a Eliseo, aunque después de muerto. Cuando Dios está y entra en una estrecha amistad con Pedro, las cosas cambian en diferentes maneras. Hechos capítulo 2, verso 23, dice: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Que era que ellos veían y oían los milagros que Dios estaba realizando. Una vez siendo Pedro investido por el poder del Espíritu Santo, la sombra de Dios lo cubría, lo sostenía y lo mantenía. Y por eso Pedro podía hacer todas estas obras. Y ellos veían y oían los milagros. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, sanaba toda clase de enfermos, aún los demonios salían por la presencia de Dios dentro y fuera de Pedro, porque Dios es omnipotente,
omnipresente y Dios puede estar en todo lugar. ¿Qué es lo que sucede? Y tiene que suceder en una congregación cuando Dios está presente o cuando Dios es tu sombra como ministro de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 2. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando la sombra de Dios está presente en una congregación? Y si Dios está ahí, tiene que suceder esto que dice aquí el Señor en su palabra. Y si no sucede, significa que Dios no está ahí, que todo es un teatro, todo es una pantomima, que todo es algo que no tiene ningún valor para el Señor, porque Él no está presente. Dice en Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, en las congregaciones es raro ver que un hermano convive o invite a otro a comer a la casa. Sí los hay, no lo vamos a negar, si hay grandes hombres y mujeres de Dios que hacen esto. Pero esto los hacen solo los que tienen el Espíritu Santo en su vida, que ayudan al prójimo, ven la necesidad, son solícitos a ayudar tanto a la grey, al hermano que está caído, como a la sociedad en la cual él se encuentra. Y aquellas personas dicen Dios que cuando el Espíritu Santo fue derramado ahí, ellos tenían en común todas las cosas. Los ricos, los que tenían más dinero, compartían con los pobres, supliendo las necesidades de ellos. Hoy en día vemos en las congregaciones hombres de renombre, personas que tienen dinero, no son capaces ni regalarle un jabón a un hermano, viendo que tienen necesidad, que están enfermos. Solo miran para ellos, son egoístas. No son hijos de Dios, son egoístas. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, compartieran con los hermanos débiles que no tienen algo de lo que ellos tienen. Porque así dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo está, todo cambia, todo se transforma, todo es diferente. No todo continúa igual como anteriormente el Espíritu Santo no estaba. Una vez que Él es derramado, la Biblia es clara, todas estas manifestaciones tienen que darse como señal de que el Espíritu Santo mora en la vida de estas personas, para que así el Señor sea glorificado. Hay muchos engreídos, gente egoísta, como decía, en la iglesia del Señor. Dicen amar, pero solo se aman a ellos mismos y a su gente, a sus colegas, a los de la misma sociedad de alto nivel económico. Ya el pobre lo miran desde arriba y dicen tener el Espíritu Santo, dicen amar a Dios, dicen honrar a Dios, según ellos, pero sus acciones demuestran lo contrario, que no tienen a Dios, que son igual que los fariseos, que aparentan tener a Dios, amar a Dios, honrar a Dios y servirle a Dios, pero solo buscan su bien común personal para ellos y los de su familia. Mas Dios no está ahí en esto. Entonces, la Biblia es clara. Si no hay esto, no está Dios ahí. Verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando la sombra de Dios está contigo, mi amado hermano, te buscarán, te seguirán por lo que tienes, y ellos quieren lo que posees porque lo necesitan. Usted y yo tenemos que estar capacitados para suplir estas necesidades a las personas. Y en estas necesidades, Dios quiere y desea que nosotros estemos listos para suplirlas. Estos sucesos son los que te identifican como un hombre de Dios, una hija de Dios, que está bendecida
y que la sombra de Dios la guarda, la cubre y la guía. Primero, que a través de ti Dios pueda hacer milagros. Segundo, que a través de ti Dios pueda ayudar al necesitado. Tercero, que a través de ti Dios dé de comer al hambriento. Que a través de ti Dios vista al desnudo. Que a través de ti Dios cure al leproso, al enfermo. Que la gente vea que en ti está la sombra de Dios, que tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Por eso la gente seguía a Pedro, porque Dios tenía a través de Pedro que ofrecer muchas bendiciones a los necesitados. Hoy en día, Dios espera y desea que usted y yo nos sumerjamos en el río de bendición de Dios y de esta manera podamos llevar y compartir las bendiciones de Dios que Él desea derramar sobre la vida de la humanidad, de su creación a través de usted y de mí. Y para esto tenemos que dedicarle tiempo al Señor, a arrodillarnos, a postrarnos, a buscar su presencia, a decirle a Dios que ya no queremos seguir siendo igual, que necesitamos una transformación literal en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder servirle a Dios correctamente como Él desea. Yo le quiero invitar a hacer una oración a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, y digámosle así: amado Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, ya no queremos ser igual, queremos ser gente diferente, gente que a través de nuestra vida usted pueda hacer milagros, a través de nuestra vida usted pueda suplir las necesidades de los necesitados, de los enfermos, de los mendigos, de los leprosos, del desnudo, del desvalido, Señor. Padre mío, bendice mi vida, ensancha mi territorio, Padre amado, para que de esta manera tu mano esté sobre mí, Dios mío, cubriéndome y guardándome, para poder servirte con honra a tu nombre, Señor. Permíteme ser un siervo digno de tu confianza, de tu compañerismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Querido amigo, usted en esta preciosa mañana que me escucha, quiero invitarle a hacer una oración también para que usted participe de la bendición de Dios y pueda ser un hombre influyente para la honra y gloria de nuestro amado Señor. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, yo confieso tu nombre y creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida, Señor, para que el día que tú me llames pueda estar presente en tu reino. Señor, concédeme el deseo de servirte honestamente, de ser un hombre leal a ti, a tu palabra, a tus principios, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, lo único que me queda es decirle que según la palabra de Dios nosotros debemos de capacitarnos en el Espíritu Santo, ser llenos por el Espíritu Santo, para que la sombra de Dios esté y permanezca con nosotros cada día, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, podamos ser canal de bendición como lo era nuestro hermano Pedro. Que Dios pueda sentirse feliz y orgulloso y complacido de su actitud y de mi actitud, de su vida y de mi vida. Que podamos servirle íntegramente. Que Dios te bendiga, te guarde, a usted, a su familia, a la grey que predicen y al pueblo en general donde usted se encuentra. Usted puede ser un canal poderoso en las manos de Dios de mucha bendición. No se olvide que Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. Que las adversidades vendrán, sí, pero la sombra de Jehová está contigo. Como dijo Isaías, te ha cubierto para guardarte, para protegerte y para bendecirte. Si alguna aflicción viene a tu vida, recuerda Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo problema, toda aflicción, entrégasela al Señor, ve y corre a los pies del Espíritu Santo y derrama tu espíritu, tu lágrima delante de Él y permite que Él te enseñe que Él puede solucionar cualquier adversidad, cualquier problema que Él tenga
que tú tengas contra alguien, deposítalo en las manos del Señor y Él te va a complacer. Dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Son los deseos de tu hermano Francisco Mendieta, en el nombre del Señor. Que Jehová te bendiga por siempre y para siempre. Amén, amén. Shalom.